el... ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas doctora. noches. Sí, doctora. Doctora, sí se escucha. Ya. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar del género treponema. Como les dije en la anterior clase, no vamos a ver más la tablita de las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram. A partir de hoy vamos a tener 2 clases más del género treponema, clamidia, micoplasma y micobacterio, que son bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram. A ver, vamos a empezar a conocer a estas bacterias del género treponema con un caso clínico. Por ejemplo, un hombre de 32 años consulta por una pequeña úlcera genital que apareció hace 2 semanas. No le duele, no tiene fiebre y piensa que desaparecerá sola. ¿Qué es una úlcera? Es una heridita en los genitales. 3 meses después desarrolla una erupción en las palmas de las manos y las plantas de los pies, así como pústulas en la palma y planta de los pies. Y 5 años más tarde presenta alteraciones neurológicas y problemas para caminar. Entonces, la bacteria involucrada en producir este cuadro clínico pertenece al género treponema. Fíjense, primero le apareció esta úlcera genital. Esta úlcera en el pene se llama chancro duro. Ustedes han visto, hemos avanzado a Haemophilus ducreyi y el chancro que produce la Haemophilus ducreyi es chancro blando. En cambio, esta es chancro duro. Y 3 meses después desaparece esta lesión en los genitales y en las palmas de las manos aparecen estas, y en la planta de los pies aparecen estas lesiones que son maculopustulosas. Miren, en la palma de las manos y la planta de los pies. Y 5 años después aparecen, esto es una tomografía, alteraciones neurológicas, o sea, en el sistema nervioso y problemas para caminar. Entonces, empezó este cuadro con una simple infección de transmisión sexual, que es un chancro duro, desapareció el chancro, a los 3 meses apareció estas máculas y pústulas en las palmas de las manos y plantas de los pies, y 5 años más tarde presenta alteraciones en el sistema nervioso, o sea, alteraciones para dificultad para caminar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que se trata de una sola enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? Contéstenme, ¿todas esas lesiones creen que es una sola enfermedad? ¿Chicos? ¿Qué piensan? ¿Me están escuchando? ¿Se cortó? Sí, la escuchamos, doctora. Sí, se podría continuar. No saben qué decirme. Todo lo que he hablado de que una misma persona presentó primero este chancro, 3 meses después estas pústulas y después 5 años estas alteraciones neurológicas. ¿Piensan ustedes que es la misma enfermedad, una sola enfermedad que presenta todas esas clínicas? Contéstenme, sí, por favor. Sí, puede ser, doctora. Puede ser. ¿Qué microorganismo podría causar manifestaciones tan diferentes? Primero, en la sífilis. ¿Por qué una lesión aparentemente insignificante puede terminar afectando el cerebro? Así empieza la sífilis. Entonces, hoy estudiaremos a uno de los microorganismos más fascinantes de la microbiología médica, que es el Treponema pallidum, conocido como el gran imitador, porque puede parecer muchas enfermedades diferentes, como ya lo hemos visto. Desaparece la lesión y 3 meses después aparecen esas otras lesiones.
5 años después, ya alteraciones neurológicas. Y es una misma enfermedad producida por el Treponema pallidum, que es del género Treponema, y es una espiroqueta. La enfermedad es la sífilis, que tuvo un gran impacto clínico y social en la era antes de descubrirse la penicilina. Entonces, mucha gente, antes de descubrirse la penicilina, moría de sífilis. Entonces, ¿cómo transformó la microbiología médica el curso de una de las mayores plagas de la historia? Este es el cerebro. Entonces, esta espiroqueta, que ustedes saben que no es ni coco ni es bacilo, tiene la forma de un tirabuzón que no se tiñe por la tinción de Gram. Entonces, a la larga, puede producir la sífilis, alteraciones en el sistema nervioso, graves, irreversibles, que puede producir la muerte del paciente. Es una enfermedad que dura toda la vida del paciente, va evolucionando en el tiempo. Entonces, ¿sabían que antes del descubrimiento de la penicilina, la sífilis era una de las principales causas de enfermedad neurológica, ceguera y muerte en los adultos jóvenes? Mozart, el músico Mozart, murió de sífilis. Incluso Napoleón Bonaparte murió de sífilis. Incluso hoy la Organización Mundial de la Salud reporta millones de nuevos casos cada año. Y la sífilis congénita, o sea, la de la madre que se pasa al bebé, continúa siendo un gran problema mundial. ¿Ya? Entonces, antes del descubrimiento de la sífilis, el agente etiológico que era indomable, el Treponema pallidum, antes del descubrimiento de la penicilina, se limitaba a tratamientos altamente tóxicos. Como no se conocía ningún antibiótico, entonces hacían los tratamientos a base de mercurio, bismuto o un compuesto arsenical llamado salvarsan. Con eso curaban la sífilis, en algunos casos. Pero la historia natural, o sea, si no se hace tratamiento con antibiótico, en la foto histórica se observa la progresión de la enfermedad a lo largo de la vida del paciente en 3 fases. La primera fase que ustedes han visto es el chancro. Después de meses evoluciona a esas máculas y pústulas, es la segunda fase o fase secundaria, y la fase terciaria. Se puede hacer tratamiento en la primaria y en la secundaria con penicilina, pero ya en la terciaria, cuando el paciente llega a la fase terciaria, ya es irreversible. Se produce el daño al sistema nervioso y no hay vuelta para atrás, ¿ya? Entonces, aquí está todas las etapas de la infección por Treponema pallidum, que es la sífilis primaria, donde aparece el chancro, que es redondo, con bordes levantados en los genitales externos, ¿no? En los genitales, tanto del hombre como de la mujer, pero externamente. La sífilis secundaria, donde aparecen en las palmas de las manos, plantas de los pies y también en el cuerpo, una erupción cutánea que son máculas y pústulas, que ya se vuelve sistémica, o sea, la infección ya pasa a la sangre, ya han desaparecido las lesiones en los genitales. Cuando el paciente está en estas 2 etapas, la primaria y la secundaria, es contagioso, porque estas lesiones, tanto el chancro como estas máculas y pústulas, pueden tener altos índices de treponemas y el paciente tiene fiebre, malestar. Con el paso de los años, llega una etapa silenciosa llamada sífilis latente. Este es lo de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué se llama esto? El reloj de arena de la vida. Entonces, si no hay la penicilina, puede evolucionar esta enfermedad en forma asintomática durante años en el cuerpo y solamente se detecta en forma casual. Por ejemplo, a ustedes cuando ingresan a la universidad les hacen la prueba de VDRL, que es Venereal Disease Research Laboratory
O sea, es la prueba de laboratorio de investigación de enfermedad venérea, que es la sífilis, ¿no? Entonces, para ver si no tienen esos anticuerpos y no evolucionen a sífilis terciaria. Por eso esta sífilis latente no tiene ningún síntoma. Por eso se dice etapa silenciosa. Y después aparece ya la sífilis terciaria, donde aparece ya la lesión ya es sistémica, aparece el aparato, el sistema nervioso terriblemente dañado, aparece la neurosífilis, se llama también esta etapa, porque hay atrofia e inflamación, ese paciente tenía dificultad para caminar. En el corazón puede aparecer un aneurisma aórtico, es decir, aparecen unos abombamientos en la arteria aorta, y también pueden aparecer unas lesiones cutáneo-mucosas que se llaman gomas sifilíticos. Entonces, esas ya son complicaciones graves en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso y en los tejidos que es los gomas sifilíticos. Pero esto ocurre años o décadas después de la infección. Es potencialmente mortal. Cuando el paciente ya llega a esta etapa, que es la sífilis terciaria, ya no hay vuelta para atrás. El paciente ya está destinado a morirse, es irreversible. Cuando está en la etapa primaria, secundaria y latente, puede hacerse tratamiento con penicilina u otro antibiótico. Los treponemas están presentes en estas lesiones del chancro duro y también en estas máculas y pústulas donde se puede hacer un diagnóstico directo, buscar a la bacteria mediante una prueba llamada microscopía de campo oscuro. Pero ya en esta etapa de acá, ya los treponemas en la latente y en la terciaria ya no se encuentran en las lesiones. ¿Por qué? Porque ya es una infección sistémica. Entonces, aquí solamente es el diagnóstico indirecto, la búsqueda de anticuerpos en contra del treponema pálido. Eso es la sífilis, puede durar toda la vida del paciente. Entonces, como una pequeña lesión genital indolora, que es el chancro duro, puede terminar años después produciendo daño cerebral, cardíaco y en el tejido blando. Entonces, el después ha sido el descubrimiento de la penicilina. Ustedes saben que la penicilina benzatínica es una penicilina de depósito y cambió altamente el pronóstico. Al ser una bacteria de división extremadamente lenta, no se divide cada 18 a 20 minutos como las otras bacterias, sino está lentamente, por eso es que dura toda la vida del paciente, sigue siendo hasta el día de hoy sensible a los beta-lactámicos. Es una de las pocas bacterias, igual que el Streptococcus pyogenes, que ustedes se deben acordar, que es sensible todavía a la penicilina, a los beta-lactámicos, que son los que bloquean la síntesis de la pared celular mediante la unión a un sitio diana, que son las PBP, proteínas ligadoras de penicilina. Por lo tanto, no se observa resistencia a la penicilina. Esta es su estructura química, ¿no? Aquí tenemos a las espiroquetas que se encuentran ya en sangre, y la penicilina destruye a estas bacterias destruyendo la pared celular. Entonces, ustedes díganme, ¿una sola bacteria puede permanecer décadas dentro del organismo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Puede atravesar la placenta e infectar al feto? Verdadero. Verdadero. Vamos a ver la sífilis congénita que produce una madre con sífilis a su bebé. Es gravísimo. ¿Puede afectar la piel, el corazón, vasos sanguíneos y sistema nervioso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? A lo largo de los años es la sífilis terciaria o el periodo neurológico, o sífilis o la neurosífilis, que hablan otros libros, y puede pasar desapercibida durante años.
Verdadero. Verdadero en la fase de latencia, queda años sin manifestarse, pero el paciente está infectado. Entonces, todas estas afirmaciones son verdaderas y corresponden a la bacteria que vamos a estudiar, que es el Treponema pallidum. Entonces, si ustedes fueran médicos y vieran este signo en algunos pacientes, estas máculas y pústulas en la palma de las manos y planta de los pies, ¿qué enfermedades considerarían? No, ni se preguntarían, ni siquiera se imaginarían que era sífilis. Pocas enfermedades producen lesiones en palmas y plantas a la vez. Una de las más importantes es cuando el paciente está en su etapa de sífilis secundaria. Entonces, la sífilis es conocida como la gran imitadora, porque puede afectar prácticamente cualquier órgano y confundirse con múltiples enfermedades. Afecta a varios órganos y en diferentes momentos. Entonces, comprender la biología de Treponema pallidum nos permitirá entender por qué esta infección continúa siendo un desafío en la medicina moderna, ¿no? Volvemos a repetir cómo evoluciona la sífilis. En la etapa 1, 3 a 90 días después de la exposición, de haber tenido la relación sexual, aparece el chancro duro, ¿no? En los genitales. Después, en la etapa 2, aparece este exantema, que son unas máculas y pústulas infecciosas 4 a 10 semanas después de la infección inicial, como decir 3 meses, como en el caso clínico. Y en la etapa 3 ya afecta a los órganos internos, corazón, sistema nervioso, la piel, 3 a 15 años después de la infección inicial. Entonces, eso es un preámbulo de lo que vamos a ver, chicos, hoy día, el Treponema pallidum. Entonces, ¿qué competencias ustedes deben cumplir? Primero, que deben saber describir las características generales del género Treponema. Es una espiroqueta. Identificar las propiedades microbiológicas del Treponema pallidum, cómo se observa, qué métodos, ¿no? Explicar los mecanismos de transmisión y por qué produce patogenicidad. Diferenciar las etapas clínicas de la sífilis, ya lo hemos visto, la sífilis primaria, secundaria, la de latencia y la sífilis terciaria. Interpretar los métodos diagnósticos, tanto directos como indirectos. Vamos a ver que en la etapa primaria y secundaria, donde están las lesiones y están las espiroquetas en las lesiones, se puede pedir un método directo. Y en las lesiones y en la sífilis terciaria recién, y en la latente recién, los métodos indirectos. Debemos saber relacionar los hallazgos clínicos, o sea, lo que estamos viendo, el chancro, las máculas, pústulas, las lesiones en el sistema nervioso con los resultados del laboratorio. Entonces, seleccionar el tratamiento adecuado según el estado de la enfermedad y proponer medidas de prevención y control. Empezando con la primera competencia. Introducción al género Treponema. Esta bacteria pertenece al dominio bacteria, al filo espiroqueta, porque es una espiroqueta, no es coco ni es bacilo, es una espiroqueta, es un espirilo. Familia Spirochaetaceae y el género es Treponema. Existen 3 especies: Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, Treponema pallidum pertenue, que produce una enfermedad llamada PIAN, y el Treponema pallidum, subespecie endemicum, Begel, que produce una enfermedad llamada Begel, que no son comunes estas 2 enfermedades en nuestro medio. Si aquí vemos este esquema, las espiroquetas. El filium es espiroqueta. Hay 3 familias: Spirochaetaceae, que es donde está el Treponema, el género Borrelia, el género Cryptispira. Luego tenemos la familia Serpulinisae, donde aquí está la serpulina y la Brachyspira.
y la familia Leptospiraceae, donde está el género Leptospira, sobre todo la Leptospira interrogans, que produce la leptospirosis. Y el género Leptonema, que es, todas estas son espiroquetas, ¿ya? Todas tienen morfología helicoidal, como un tirabuzón, ¿ya? Entonces, la única que nosotros vamos a estudiar es el género Treponema, porque el género Leptospira se produce a partir de la orina y heces de los ratones en los ríos. Bueno, ¿qué características generales de todo el género Treponema? Se los ve, como les decía, así como un tirabuzón. Esa es su morfología helicoidal. Son delgadas, gram negativas atípicas, no se tiñen por la tinción de gram porque no tienen péptidoglicano y son muy móviles, se observan moviéndose en el microscopio de campo oscuro. Son microaerófilas, es decir, no pueden crecer en presencia de 10% de dióxido de carbono, pero generalmente el Treponema pallidum todavía no se ha cultivado, no existen medios de cultivo para el Treponema pallidum. Son no esporuladas, o sea, no tienen esporas y no se cultiva en medios artificiales. Bueno, el agente etiológico de la sífilis se llama Treponema pallidum. ¿Qué características tiene? Aquí lo vemos en la figura. Mide 6 a 15 micrómetros de longitud, movimiento rotatorio, tiene una membrana externa que es muy pobre en antígenos y no se cultiva en medios artificiales. No es como las otras bacterias que se cultivan en agar-sangre, maconque, y esta no se cultiva. Aquí tenemos factores importantes que tiene esta bacteria para producir la enfermedad que ya hemos dicho. Esta es una espiroqueta que si hacemos un corte transversal, vemos que tiene un citoplasma con su núcleo, que no es verdadero porque no tiene membrana nuclear, igual que todas las bacterias, es de ADN cromosómico, tiene ribosomas que son responsables de la síntesis proteica, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene? Tiene proteínas de adhesión mediante las cuales se adhiere a la célula a la cual va a infectar. Tiene una motilidad activa debido como en sacacorchos, ¿no? Y tiene su membrana citoplasmática, tiene su pared celular con una capa muy delgada de péptidoglicano, lo cual no permite teñirse con la tinción de Gram. Entonces, al ser ampliamente móvil, evade rápidamente el sistema inmunológico y hace que la enfermedad se vuelva crónica. Mecanismos de transmisión. Hay 3 vías de transmisión para esta enfermedad. La más importante es la vía sexual, a través de las relaciones sexuales. También la vía transplacentaria, es de una madre embarazada a su bebé por medio de la vía transplacentaria. Y la más rara es por transfusión sanguínea, es decir, al recibir sangre contaminada en una transfusión sanguínea. Pero ustedes saben, han visto el video de transfusión sanguínea que han hecho los muchachos. La sangre, antes de ser transfundida, hay que analizarla para ver si no tienen microorganismos a través de los cuales se puede transmitir infecciones. Entre esos está el Treponema pallidum. Se hace la prueba de BDRL para la búsqueda de anticuerpos contra el Treponema pallidum, ¿no? Entonces, pero también hay la posibilidad, si no se hace ese estudio, de hacer una transmisión por esta vía sanguínea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como toda infección de transmisión sexual, las relaciones sexuales sin protección, el tener múltiples parejas sexuales, es decir, la promiscuidad, y también la coinfección por VIH. Se ha visto que pacientes VIH positivos también tienen sífilis, ¿no? Esta es la cadena epidemiológica de la transmisión de la sífilis. Aquí tenemos 1, la bacteria; 2, que puede ingresar a través de una relación sexual, siendo el
único reservorio, el humano, no hay animales reservorios de la Treponema pallidum, y su puerta de salida son lesiones cutáneas o mucosas, los fluidos genitales, anales u orales, por eso es que allí se encuentra la bacteria, y la transmisión puede ser directa por contacto sexual, ya sea oral, anal o vaginal, transmisión congénita a través de la placenta, ya lo dijimos, o indirecta, que es muy raro, a través de vómitos con fluidos frescos o una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, luego tenemos que a través de la relación sexual ingresa al huésped susceptible a través de una mucosa genital, anal, oral o piel con microabrasiones o la placenta por vía congénita. Llega la persona sana que tenga algún factor de riesgo, sobre todo que sea una persona joven que esté en plena etapa sexual activa, de 15 a 49 años, y se produce la infección. Bueno, ¿cómo es la epidemiología? La distribución es mundial, ha habido un incremento en varios países, según la Organización Mundial de la Salud, hay millones de casos nuevos cada año, y los grupos de riesgo son los sexualmente activos, las embarazadas y los pacientes VIH positivos. Si vemos este mapa mundial, vemos que los lugares donde es muy alto el riesgo están pintados de rojo, vemos en el África, naranja, alta la prevalencia, y así va suspendiéndose, y muy baja donde están pintados de blanco. Fíjense, Bolivia tiene una prevalencia alta, está en naranja, ¿no? Bueno, patogenia de la sífilis. ¿Cómo ingresa? Entrada por una microabrasión, es decir, una microherida que tenga el paciente a través de la relación sexual. Se multiplica localmente en ese mismo lugar. Luego, por eso es que aparece el chancro, ¿no? Se disemina, es una infección primaria, aparece el chancro y después se disemina por los ganglios linfáticos y se disemina de ahí por vía hematógena, volviéndose una infección sistémica. Hasta aquí sería una sífilis primaria. Cuando ya ingresa la sangre se vuelve una sífilis sistémica, ¿no? Aquí está explicado todas las 3 etapas de la sífilis. Y aquí tenemos la línea temporal de progresión de la sífilis. Hemos visto que en la etapa primaria, que puede durar días a semanas, de 10 a 90 días, donde aparece el chancro duro, ¿no? En el sitio donde ha ingresado la bacteria, que es el Treponema pallidum, cura en 3 a 6 semanas, desaparece esa lesión. O sea, desaparece la lesión, pero el paciente no se ha curado. Sigue evolucionando. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Pidiendo microscopía de campo oscuro, ¿no? Microscopía de campo oscuro de esa lesión del chancro. Voy a ver la espiroqueta moviéndose en un microscopio de campo oscuro. En la etapa secundaria, después de meses, aparece 3 a 12 semanas después de haber desaparecido el chancro, ya estas lesiones, este exantema, que es una infección sistémica, donde aparece una erupción generalizada, especialmente en la palma de las manos y planta de los pies. Aquí la bacteria ya pasó a la sangre, por eso es que ya se puede pedir una prueba serológica donde se buscan anticuerpos. Luego pasa a una etapa latente, pero también se puede pedir microscopía de campo oscuro aquí en esta etapa, porque están los treponemas en estas lesiones. Entonces, en esta primera y segunda etapa es contagiosa la enfermedad porque están los treponemas en el chancro y en estas lesiones. En cambio, en la etapa latente, que dura 1 a 10 años, dependiendo del paciente, la enfermedad no se ha curado. Es un periodo asintomático, la bacteria está dentro del paciente, pero se detecta solamente por serología. Es decir, aquí ya el paciente no es contagioso, pero sí va evolucionando la enfermedad desde una latencia temprana a un periodo menor de 1 año a una tardía mayor de 1 año. Aquí ya no hay transmisión de la infección.
y la etapa terciaria donde se producen las complicaciones crónicas, que es una neurosífilis, los gomas sifilíticos a nivel del tejido blando y el sistema cardiovascular importante y la sífilis congénita, ¿no? Aquí ya hay complicaciones graves y destructivas donde aparecen los gomas sifilíticos y el diagnóstico ya no es por microscopía directa de campo oscuro, sino que es por pruebas indirectas, que es la BDRL, que ahorita vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, estoy repitiendo varias veces, en la lesión primaria aparecen el chancro sifilítico, que es el chancro duro, una úlcera única, indolora, de bordes elevados, y además se presentan adenopatías inguinales, es decir, ganglios inflamados, tanto en el hombre como en la mujer. Esos son los dos signos clínicos característicos de la sífilis primaria. Tiempo de aparición 10 a 90 días después de haber tenido la relación sexual contagiosa. ¿Cómo hago el diagnóstico de laboratorio? Ya hemos dicho, en la sífilis primaria, las espiroquetas se encuentran en el chancro y se pide microscopía de campo oscuro, es lo más importante, o inmunofluorescencia directa, o actualmente se está pidiendo directamente biología molecular, una prueba de PCR. Los métodos indirectos puede ser negativa porque todavía no ha formado anticuerpos. En cambio, en la sífilis secundaria, como aparece un exantema con máculas y pápulas, se pide diagnóstico directo, que es el campo oscuro. Puede pedirse también una PCR, una inmunofluorescencia directa, porque están los treponemas en las lesiones, y aquí ya pasa a la sangre, por lo tanto ya hay formación de anticuerpos y se pueden pedir métodos indirectos. Aquí tenemos las pruebas no treponémicas y las treponémicas. Dentro de las no treponémicas tenemos BDRL y RPR, y las treponémicas la FTA-APS y la TPPA. Las pruebas no treponémicas son las que detectan actividad y sirven para seguimiento. En cambio, las pruebas treponémicas confirman la infección, pero pueden quedar positivas de por vida. En la sífilis latente, ¿cómo hago el diagnóstico? No hay síntomas, la serología va a dar positiva, es decir, las pruebas treponémicas y no treponémicas, porque detectan anticuerpos. Sífilis latente temprana es cuando aparece en menos de un año, y la tardía más de un año. Y luego tenemos la sífilis terciaria, donde hay manifestaciones ya cardiovasculares, los gomas sifilíticos a nivel del tejido blando, y la neurosífilis, donde existen las alteraciones nerviosas que puede llegar hasta una parálisis general progresiva, ¿no? La sífilis terciaria es la más importante, que es la neurosífilis, es irreversible y ya no hay cura. Nuevamente están ahí, ya les pasé a ustedes donde están todas las etapas de la sífilis. Bueno, y la sífilis congénita, chicos, en 2 minutos se acaba el Zoom. Entonces, alguien tiene que pasar un nuevo link, porque yo en 10 minutos ya no puedo entrar porque no me deja. Voy a intentar, pero alguien, por favor, que pase un nuevo link cuando se acabe esto, ¿ya? Porque nos falta todavía. La sífilis congénita. ¿Alguien puede, chicos? Por favor, comprométase. Falta 1 minuto. Yo puedo, doctor. Ya. Entonces me van a pasar un link, ¿ya? Al chat. Ya, la transmisión de la sífilis congénita. Ya ustedes saben que cuando una madre tiene sífilis y está gestando un embrión, hay transmisión a través de la vía transplacentaria. ¿Cuáles son las manifestaciones? Depende. Hay signos tempranos, que es cuando el recién nacido se manifiesta una rinitis sifilítica, es decir, una secreción seropurulenta que aparece por la nariz,
una hepatoesplenomegalia, es decir, un hígado y un vaso grandes, y también pueden aparecer el pénfigo sifilítico, que son unas lesiones que aparecen en la planta de los pies, pénfigo sifilítico se llama. Eso es cuando recién nace, manifestaciones tempranas, pero el niño también contagiado puede nacer y recién después de unos 3 años aparecer signos tardíos, que son los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar y la tibia en sable, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, como les dije, la sífilis precoz, donde aparece, fíjense, la hepatoesplenomegalia. Los niños nacen con bajo peso, pueden tener neumonía. Este es el pénfigo sifilítico en la palma de las manos y plantas de los pies. Con la sífilis congénita. Yo, como decíamos, a ver, esperemos que entren la mayoría. Puede ser tardía. Precoz es cuando el recién nacido nace con signos de sífilis. Fíjense aquí en esta figura una hepatoesplenomegalia. Puede tener este pénfigo sifilítico en la palma de las manos y planta de los pies. Y también puede presentarse la rinitis purulenta, es decir, una secreción que sale por la nariz. Esas son las lesiones de la sífilis precoz. ¿Ya? ¿Están viendo, chicos? Sí, doctora. Ya. Ahora, en cambio, los estigmas sifilíticos son aquellos que aparecen 2 o 3 años después y se llama sífilis tardía. Fíjense cómo pueden aparecer estos dientes como en serrucho, que se llaman dientes de Hutchinson, ¿no? Pero ustedes no me van a poner en su examen dientes de serrucho, me van a poner dientes de Hutchinson, así se llama. Yo lo digo para que ustedes me entiendan, ¿ya? La tibia en sable, fíjense cómo están las piernitas, eso se llama tibia en sable. La nariz en silla de montar, fíjense como una nariz en silla de montar. Esos son estigmas sifilíticos, ¿no? Que pueden aparecer en los pacientes después de 2 o 3 años, ¿no? Después de 2 o 3 años, ¿ya? Es la sífilis tardía, ¿ya? Ahora, la neurosífilis que aparecen en los adultos, estos son los gomas sifilíticos, fíjense. Las alteras, esto ya no es en el recién nacido, esto ya no es sífilis congénita. Estos son los gomas sifilíticos, que son alteraciones en el tejido, en la piel y tejido blando, que aparecen como consecuencia de la sífilis tardía. En estos ya no existen los treponemas en las lesiones, sino la bacteria está ya en sangre y produce anticuerpos. Aquí tenemos el diagnóstico serológico, que son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas no treponémicas? Estas no son hechas con el antígeno del treponema, sino son proteínas con un antígeno parecido al treponema, ¿no? Ahí está la BDRL, que es la que más se utiliza. Esta es la que les hacen a ustedes cuando ingresan a la universidad para ver si alguna vez han sufrido de sífilis y están en un periodo latente, sin signos, sintomatología, para poder hacer el tratamiento, ¿no? La RPR, que es otra prueba, su utilidad es el tamizaje y el seguimiento terapéutico. En cambio, las pruebas treponémicas, estas son a base ya de treponema, de antígeno, de treponema pallidum, que son la FTA-APS, que es una prueba de inmunofluorescencia, y la TPPA.
¿ya? Su utilidad es la confirmación diagnóstica de una sífilis secundaria donde ya aparecen anticuerpos y una sífilis terciaria, latente y también terciaria. El tratamiento de la sífilis, el tratamiento de elección, como les decía, es la penicilina. Es una de las pocas bacterias que aún continúa siendo sensible a la penicilina benzatínica, que es una penicilina de depósito, ¿no? Al igual que el Streptococcus pyogenes, continúa siendo sensible a la penicilina. Otras alternativas que tenemos en pacientes que pueden ser alérgicos a la penicilina son una tetraciclina como la doxiciclina y una cefalosporina de tercera generación que es la ceftriaxona. En el embarazo, la penicilina solamente en forma obligatoria. Ahora, la prevención y control. La prevención es educación sexual, uso correcto del preservativo, como toda infección de transmisión sexual, ¿no? Dar educación sexual, el uso correcto del preservativo, el tamizaje prenatal. Tamizaje prenatal es hacer el estudio, esta es una prueba a la embarazada, para evitar la sífilis congénita. Se hace el tratamiento con penicilina a la embarazada. Para hacer un diagnóstico precoz, como a ustedes les hacen, para prevenir la sífilis tardía, que es la sífilis terciaria, donde ya no hay vuelta, y el tratamiento de los contactos. O sea, si es que esa persona ha dado positiva, a todos sus contactos sexuales también hay que hacer el tratamiento. A ver, aquí hay un caso clínico integrador. Varón de 28 años consulta, como vemos aquí en la figura, por una úlcera genital. Esta úlcera es indolora, 2 semanas de evolución. Presenta adenopatía inguinal no dolorosa, como vimos nosotros en las fotos anterior cuando mostrábamos sífilis tardía, sífilis primaria. Entonces yo les pregunto, ¿qué diagnóstico probable es? Si ustedes ven este chancro, esta lesión ulcerosa, ¿qué diagnóstico ¿Sífilis tiene? primaria? Sífilis primaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es el agente etiológico? Treponema pallidum. Treponema pallidum. ¿Qué prueba diagnóstico es útil en esta etapa de la sífilis? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo, ¿por qué? ¿Por qué Porque directo? está el treponema. Porque el treponema está aquí. Entonces yo de aquí voy a sacar una muestra y voy a ver con microscopio de campo oscuro. ¿Por qué no puedo hacer una prueba indirecta aquí? ¿Por qué no puedo pedir yo una prueba indirecta? Es sífilis primaria. ¿Por qué dijimos que no se podía pedir, chicos? Porque aún no está el anticuerpo. Porque todavía no ha estimulado, todavía aquí la lesión es localizada, no ha entrado la bacteria a la sangre para que produzca anticuerpos, ¿ya? Entonces, porque no hay todavía anticuerpos detectables. Recién se puede pedir una BDRL o una RPR o una FTAPS, recién se puede pedir cuando en una sífilis secundaria, en una sífilis latente o en una sífilis tardía. ¿Y cuál será el tratamiento de elección? Penicilina G benzatínica. Muy bien. Bueno, evaluación final del tema. Treponema pallidum pertenece al grupo D. Digan ustedes. Espiroqueta. Espiroquetas. Bien. La principal vía de transmisión de la sífilis es Sexual. sexual. La lesión característica de la sífilis primaria es chancro indoloro. Esa es la diferencia con el chancro blando.
de la Haemophilus ducreyi, ¿no? Esa es la diferencia, que el Haemophilus ducreyi produce chancro blando y es doloroso, y es blando. En cambio, la sífilis, la primera etapa es chancro indoloro, y es duro. La sífilis secundaria se caracteriza por Exantema palmoplantar. exantema palmoplantar. Bien. La prueba BDRL es treponémica, no treponémica, molecular o directa. No treponémica. Es no treponémica. Muy bien, porque no está hecha a base, el reactivo no está hecha a base de treponema pálido, sino de proteínas que son parecidos al treponema pálido y se ha visto que tienen sensibilidad con la sífilis. La sífilis congénita se transmite transplacentariamente. 7. La complicación cardiovascular clásica de la sífilis, ¿cuál es? Aneurisma de la aorta. ¿Cuál? Está bien lo que ha dicho, más fuerte. El aneurisma. Aneurisma, creo. Aneurisma de aorta, ¿no? Se abomba la aorta. Esa es la complicación cardiovascular. ¿Y cuál será la complicación a nivel de la piel y tejido blando en la sífilis terciaria? Gomas sifilíticos. Gomas sifilíticos. Y a nivel del cerebro, del sistema, ya lo dije, a nivel del sistema nervioso, Neurosífilis. la neurosífilis, que puede producir parálisis, ¿no? Parálisis, no se puede ni caminar, y ahí es irreversible, ya no hay tratamiento. ¿Tratamiento de elección cuál es? Penicilina G benzatínica. Ya, ¿y la prevención qué incluye? Educación sexual y preservativo. Muy bien. ¿Han visto el video de gonorrea de sus compañeros, no? La misma prevención es educación sexual, uso de preservativos, ¿no? Conclusión. Treponema pallidum, como lo ven aquí en la figura, es una espiroqueta. Todavía ustedes no habían visto a una espiroqueta. Solamente habíamos visto a cocos y habíamos visto a bacilos. Es una espiroqueta altamente invasiva que produce una enfermedad sistémica. Sistémica quiere decir a nivel de ingresa a la sangre y se distribuye por todo el organismo a varios órganos. Crónica porque dura toda la vida del paciente, con múltiples etapas clínicas, desde una etapa primaria con chancro y adenopatías, una etapa secundaria con exantema maculopustuloso, una etapa latente y una etapa terciaria, que es la neurosífilis. El diagnóstico oportuno se realiza mediante pruebas directas, que son las que buscan a la bacteria, que es la microscopía de campo oscuro, es la PCR, después esas dos, y la inmunofluorescencia directa. Buscamos al virus, a la bacteria. Y serológicas en la etapa secundaria y latente y terciaria. Serológicas, buscamos anticuerpos mediante pruebas treponémicas y no treponémicas, junto con el tratamiento precoz con penicilina. Permite evitar complicaciones graves y la transmisión congénita. ¿Está claro, chicos? ¿La sífilis? Sí, doctora. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Han entendido bien? ¿Sífilis? ¿Han aprendido sífilis? Sí, doctora. Bueno, los 42 que están aquí, espero hayan aprendido. Se ha tratado de hacer de la forma más llamativa, empezando con un caso clínico, ¿no?
Ha empezado con un caso clínico para que ustedes demuestren su curiosidad por saber qué bacteria es la que dura toda la vida y pasa por diferentes etapas hasta llegar a una etapa tan grave que ya no tiene tratamiento, ¿no es cierto? Y que vean que todavía esa bacteria sigue siendo sensible a la penicilina. Con esa enfermedad, como les decía, han muerto personas célebres, porque no había penicilina, como Mozart, Napoleón Bonaparte, han muerto con esta enfermedad, ¿no? Entonces, es importante que ustedes valoren esta espiroqueta. Bueno, chicos, gracias por su presencia, espero hayan aprendido.